Buenas tardes. Esta breve ponencia recoge el sentir de un grupo de arquitectos al que he puesto palabras, recogiendo entre ellas la del compañero Gerardo Roger Fernández que figuran en el catálogo de esta exposición. Para rememorar el papel desarrollado por Haroldo en la valoración y apreciación de la arquitectura de carácter ambiental de Almería, hay que situarse en el contexto y la etapa crucial del deterioro del casco antiguo de nuestra ciudad, a la que él llegó en 1977, han transcurrido 45 años, cuyo proceso de deterioro a lo largo de 2 décadas ha expuesto el decano del Colegio de Arquitectos, Luis Cano. Como el de todas las ciudades españolas, el casco antiguo de Almería se mantuvo prácticamente intacto hasta la segunda mitad de los años 60 del siglo XX, en el que se rompió el equilibrio y homogeneidad arquitectónicos que lo caracterizaba y que se había moldeado durante 450 o 500 años, construyéndose, a partir de entonces, de mitad de los 60, desproporcionados edificios de volumetrías desmesuradas, formalmente anodinos y morfológicamente muy distantes de los preexistentes, en un remedo de modernidad que distorsionaron los escenarios urbanos del casco antiguo. Pudieron ser construidos por la ausencia de normativa de protección patrimonial, cultural y urbanística y al amparo de normas municipales del año 1962 que permitieron las sustituciones indiscriminadas de edificios, multiplicando las edificabilidades vigentes hasta entonces, incorporando a la escena urbana del casco antiguo inasumibles altas fachadas y medianerías en diálogos arquitectónicos imposibles con los contiguos edificios residenciales preexistentes y con los monumentales. Ese proceso de 2 décadas produjo secuelas arquitectónicas y patrimoniales irreparables, pero también la infravaloración o menosprecio por parte de los ciudadanos de entonces de nuestra arquitectura de carácter ambiental. En ese escenario de finales de los 70, Haroldo Gamper desarrolló una incansable labor de análisis urbano orientada a la explícita puesta en valor de la arquitectura urbana popular, denominada ambiental, antes menospreciada. Algunos ejemplos vemos en esta exposición. Su obra gráfica, de brillante y atractivo grafismo, que tenía y conserva un alto poder de transmisión, contribuyó a dignificar y poner de relieve la arquitectura de carácter ambiental de Almería, y coadyuvó a que el ciudadano almeriense medio se reconociera con ella y fuera recuperando la autoestima por nuestro patrimonio heredado. Como expresaban las palabras de un espectador que figuran en el catálogo de una exposición suya de 1979 y que decían: «Creo que al representar en un cuadro nuestra arquitectura, nos hace valorarla y no pasar a diario como hasta ahora junto a ella sin mirarla». Resumen el valor y relevancia de su obra junto con las palabras de Antonio Díaz Ramos en aquel mismo catálogo de 1979. Haroldo plasmó en sus trabajos formalmente la arquitectura urbana y popular almeriense y nos la devolvió estéticamente elaborada para que el espectador tomara conciencia de la importancia cultural y social que la conservación de esta arquitectura sencilla y anónima tiene. Ese proceso de sensibilización entre los ciudadanos, autoridades y profesionales, en el que Haroldo, a nuestro juicio, contribuyó tanto, culminó con el nuevo planeamiento urbanístico de Almería, redactado por los arquitectos Gerardo Roger Fernández y Carmelo Bentué en el primer ayuntamiento democrático y aprobado en el año 1984, que introdujo por primera vez la protección de un alto número de edificaciones patrimoniales y la drástica reducción de edificabilidades, en aquellos casos de sustituciones, que detuvo normativamente ese proceso destructivo citado de las 2 décadas precedentes. Desde entonces, en el casco antiguo de Almería, tanto su protección como su rehabilitación ha constituido un objetivo constante para las sucesivas corporaciones municipales, especialmente difícil y complejo en el caso de la rehabilitación de áreas integradas, que requieren coordinar acciones muy ambiciosas más allá de las rehabilitaciones individuales de edificios o de espacios urbanos.
En todo caso, los resultados de ese proceso de sensibilización para la cultura de la defensa y recuperación de nuestro patrimonio arquitectónico popular fueron impagables, y es la razón por la que, pasados 10 años de su fallecimiento, nos parecía justo reconocer hoy aquí. Haroldo Gamper Fischer nació en Neuchâtel, Suiza, en 1937 y falleció en Berja, en Almería, en el año 2012. Fue un ejemplar artista y dinamizador cultural que a muy defendió nuestro patrimonio urbano, como suizo que era de nacimiento y almeriense de adopción y de corazón. Tras su etapa de formación en Suiza, Italia viene a España. De 1959 a 1976 reside en Toledo. Allí desarrolla obras de figura y paisajes, trabajos conceptuales de urbanismo y arquitectura. Allí dejó huella, y lo recuerdan desde allí con estas palabras que lo retratan bien. Haroldo Gamper, una mirada distinta de la Europa central, trajo nuevos modos, diferentes enfoques, en los que la ciudad era observada en su realidad más cierta. Por encima de los monumentos dirigió su mirada de artista a los sencillos volúmenes de las viviendas de barriadas humildes, a la superposición de planos y colores, a sentir la pintura como integración, como vida, no como recurso. Una nueva y sorprendente visión de la ciudad de Toledo. Haroldo, el pintor suizo que quiso integrarse en el espíritu español y la ciudad que le acogió, hasta que se trasladó a latitudes más amables, Almería y las Alpujarras, donde poder desarrollar sus inquietudes urbanísticas y ecológicas. De 1977 a 1986 reside en Almería. Impulsó y colaboró en diversas iniciativas que desde el Colegio de Arquitectos se hicieron de sensibilización por la arquitectura patrimonial, como carteles, trípticos y exposiciones de su obra pictórica. En La Chanca fundó un taller Haroldo, íntimamente ligado al movimiento vecinal y asociativo existente en este barrio, tan identitario de nuestra ciudad, donde se sumergió en la realidad de sus vecinos y en colaboración con ellos emprendieron iniciativas y proyectos de acción social y urbanística. Impulsó la defensa del patrimonio urbano almeriense no monumental y en su aparente modestia lo elevó a círculos de exposiciones de sus trabajos gráficos en Madrid, Almagro, Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada y Almería. De 1987 a 2012 reside en Berja. Desarrolló una amplia tarea de animación sociocultural, promoción de la participación ciudadana y desarrollo rural. Fundó en 1989, junto con varios colaboradores, la Asociación Alpujarra Viva, con el objeto de la promoción del desarrollo sostenible, priorizando el respeto por el medio ambiente. Su cambio de etapa vital de Almería a Berja coincide con un cambio en su práctica de artista. Según manifestó, estaba ya cansado de la observación y era momento de pasar a la acción. A partir de entonces renuncia a proseguir con la trayectoria de su obra gráfica, que en la práctica abandona, y se centra en el activismo de protección medioambiental. Su obra gráfica puede clasificarse en dos etapas. Una primera etapa, tras su formación como pintor en Suiza, desarrolla obra de temática figurativa en óleo y otras técnicas, entre ellas la de su periodo de residencia en Toledo, con exposiciones en distintos lugares de España y Suiza. Una segunda etapa caracterizada por su temática de imbricación en el análisis urbano de la arquitectura popular, que ya nace en Toledo y se desarrolla en su etapa almeriense, con técnicas de témpera, acrílicos, collage de composiciones fotográficas, cartelería y técnicas mixtas con empleo de plumilla y color. Aquí hablo en nombre de un grupo de arquitectos. Algunos entonces, en aquellos años 70 y 80, solamente éramos estudiantes de arquitectura, que tuvimos contacto con él en aquellos años y que rememoramos hoy, en sus obras de contenido arquitectónico, el rigor con que acometía los trabajos, la calidad expresiva de su obra gráfica y pictórica y la sintética capacidad explicativa de la misma, tal como podemos constatar en las muestras contenidas en esta exposición. Su influencia y ejemplo supusieron un considerable estímulo profesional,
no solo para los arquitectos, sino también para los profesionales, divulgadores y responsables del desarrollo urbano, en una labor disciplinar que no ha quedado suficientemente valorada ni reconocida. Los que tuvimos el placer de conocer al artista social Haroldo Gamper y disfrutar de su entrañable personalidad, recordamos también su honestidad y vitalidad profesional de ecologista urbano, como lo demuestra el significativo ejemplo de elegir como vivienda una casita ubicada en su querida Chanca. Igualmente recordamos su proverbial y afectuoso trato y bonomía, siempre abierta a la generosa colaboración y al sano debate cultural. Esta exposición, cuando se cumple el 10º aniversario de su fallecimiento, quiere ser un reconocimiento a su significativa contribución, desde finales de los 70 a los 90, en la valoración, reivindicación y defensa de la arquitectura urbana de valor ambiental de Almería. Muchas gracias.